Todas las células eucariontes tienen retículo endoplásmico, formado por membranas. Esas membranas constituyen más de la mitad del total de membrana que tiene una célula animal. Y está constituido por una serie de laberintos con túbulos, cisternas, todos intercomunicados, de modo que el interior del retículo endoplásmico es una continuidad que encierra un solo espacio, llamado luz del retículo endoplásmico, y que ocupa el 10% del volumen total de la célula. La membrana del retículo endoplásmico separa entonces la luz del mismo del citosol. Esto es el citosol, esto es la membrana del retículo endoplásmico, donde vemos además que hay ribosomas pegados, y esto es la luz del retículo endoplásmico. Este organoide juega un papel central en la síntesis de lípidos y en la síntesis de proteínas con señales, ya que en su membrana están los ribosomas que producen todas las proteínas que se van a dirigir hacia otros destinos, como el Golgi, y de ahí a los lisosomas, vesículas de secreción, endosomas y membrana plasmática. Recordamos en este diagrama que al retículo endoplásmico le llegan entonces las proteínas por un sistema de transporte transmembrana a partir de el citosol, donde están los ribosomas. En este caso, esos ribosomas tendrán que adherirse al retículo endoplásmico para poder inyectarle esas proteínas. Del retículo endoplásmico se van a dirigir hacia el Golgi, el cual las va a distribuir en sus distintos destinos. ¿Cuáles son las partes del retículo endoplásmico? Son el retículo endoplásmico liso, el granular y el sector de transición. El retículo endoplásmico granular es el que se encuentra más cerca del núcleo, porque está conectado con la envoltura nuclear, y lo distinguimos porque tiene los ribosomas en su membrana. Los ribosomas fabrican proteínas, las introducen en la luz del RE granular y por continuidad se dirigen al retículo endoplásmico liso. Vemos aquí que hay una continuidad. Y del retículo endoplásmico liso se van a dirigir esas proteínas hacia el aparato de Golgi, pero no hay una continuidad entre el RE liso y el Golgi, están separados. ¿Cómo se realiza el tráfico entre el RE liso y el Golgi? Vamos a ver ese sector más ampliado. Tenemos el RE granular, aquí arriba de todo. Luego se va transformando lentamente en RE liso. Vemos que aquí ya no hay más ribosomas en todo este sector. Y en ese lugar, donde quedan muy pocos ribosomas y se va transformando en liso, se forman las vesículas de transición que van a dirigirse hacia el aparato de Golgi. Ese es el tercer tipo de retículo endoplásmico, el sector de transición, al que tiene el RE granular y el liso. Y en todo este sector de transición entre el granular y el liso se forman esas vesículas que se van a dirigir hacia el aparato de Golgi. Recordamos que está formado entonces por cisternas, vesículas y túbulos, como vemos en esta microfotografía del retículo endoplásmico liso. Túbulos cortados transversalmente, o vesículas, no podemos saberlo. Aquí sí, una cisterna cortada transversalmente. Distintos tipos de membranas de todas formas y tamaños, desordenadas a diferencia del aparato de Golgi y sin ribosomas. Este es el retículo endoplásmico liso. El granular es igual, pero con
los ribosomas adheridos a su membrana, tal como se ve en esta microfotografía. Donde vemos la luz del retículo endoplásmico, la membrana y los ribosomas. Vemos otras imágenes para grabar las microfotografías del retículo endoplásmico granular. Observen la luz del retículo endoplásmico, las membranas y los ribosomas. ¿Cómo sabemos cuál es la luz? Porque esto es el citosol. Puedo confundirme pensando que es la luz. Muy sencillo. Donde están los ribosomas es el citosol. Y en la luz no hay ribosomas. ¿Qué determina que los ribosomas estén unidos al retículo endoplásmico granular o no? Aquí tenemos los ribosomas sueltos en el citoplasma, en el citosol, y separados en sus dos subunidades, mayores y menores, formando un pool común de subunidades ribosomales en el citosol, como usted puede leer en la pantalla. Cuando llega una molécula de ARN mensajero proveniente del núcleo, los ribosomas van a unirse con esa molécula de ARN mensajero. Aquí tenemos los ribosomas que han unido sus dos subunidades, se han unido a la molécula de ARN mensajero que está en azul y han comenzado a fabricar la proteína, libres en el citosol, o sea, no unidos al retículo endoplásmico. Cuando comienzan a fabricar esa proteína, o sea, cuando se fabrica el primer pedacito de proteína, si esa proteína no tiene ningún péptido señal, los ribosomas quedan así como están en esta imagen, sueltos en el citosol. Y la proteína va a quedar en el citosol mientras que si cuando comienza a fabricarse la proteína tiene una señal que le indique que esa proteína tiene que ir al retículo endoplásmico, el mismo ribosoma, apenas comienza a fabricar esa proteína, se va a unir a la membrana del RE. Entonces, el ribosoma comenzó a fabricar una proteína que lleva un código dirigido al retículo endoplásmico, y eso determina que el ribosoma se una por la subunidad mayor a la membrana del retículo endoplásmico. En la subunidad mayor, el ribosoma tiene un canal que tiene que unirse a un orificio que tiene la membrana del retículo endoplásmico, y por ahí le va a inyectar el ribosoma la proteína. Inmediatamente vamos a ver con más detalle ese momento en el cual el ribosoma se une al retículo endoplásmico y le inyecta la proteína, ya que ese mecanismo es sumamente complejo y ha sido totalmente desentrañado recientemente. Vamos a analizar ahora con todo el detalle que se conoce en la actualidad qué pasa cuando la proteína que se fabrica tiene una señal que le indica que tiene que introducirse en el retículo endoplásmico. Esto está todo de acuerdo con la teoría del péptido señal que fue descubierto en 1970. El objetivo de todo este proceso va a ser que el ribosoma le inyecte al retículo endoplásmico una proteína. El concepto general es que el ribosoma, cuando se une al ARN mensajero, comienza a fabricar una proteína que está aquí en color verde. Ya ha sido fabricado un pedazo. Si esa proteína tiene un péptido señal que le indique que tiene que introducirse en el retículo endoplásmico, el ribosoma tiene que alinear el canal endorribosómico por el cual va a salir esa proteína con
el canal u orificio que tiene la membrana del retículo endoplásmico, que es esta que está aquí en color gris. Esto es el interior del retículo endoplásmico y esto es el citosol, donde están los ribosomas. Insisto que los ribosomas todos están en el citosol, pero pueden estar libres o unidos al RE. Para que se produzca la unión de la subunidad mayor del ribosoma a la membrana del retículo endoplásmico, esta tiene un receptor que vemos aquí dibujado en amarillo, que es el receptor del ribosoma. Comienza entonces a introducirse la proteína y el péptido señal queda fijo al orificio o al canal del retículo endoplásmico. En este siguiente paso vemos cómo se ha separado el péptido señal por la acción de las peptidasas de señal y la proteína se sigue ahora alargando y metiéndose ya directamente a la luz del retículo endoplásmico. Cuando se termina de fabricar la proteína, se desarma el canal del RE, el receptor del ribosoma se separa de la subunidad mayor, la cual se libera, y el péptido señal queda unido y separado de la proteína. Con lo cual se termina el proceso. Vamos a ver ahora con más detalle todavía la unión, ese complejo que se forma entre el ribosoma y el retículo endoplásmico. Y también de qué forma se produce el alineamiento exacto entre el canal del ribosoma y el canal del retículo endoplásmico. En todo esto interviene una partícula de reconocimiento del péptido señal, que es una proteína que actúa en la formación de todo este complejo entre el ribosoma y el retículo endoplásmico. Estamos viendo el comienzo. El ribosoma, unido al ARN mensajero, comienza a fabricar la proteína que tiene en su punta el péptido señal que le indica que tiene que introducirse al retículo endoplásmico. Ese péptido señal se une a esta partícula llamada partícula de reconocimiento del péptido señal que se encuentra en el citosol, la cual se ubica en la subunidad mayor del ribosoma, tal como observamos en este detalle. Tenemos entonces la subunidad mayor del ribosoma unida ya a la partícula de reconocimiento del péptido señal. Pero esa partícula de reconocimiento del péptido señal tiene un sector por el cual se une a un receptor que se encuentra en la membrana del retículo endoplásmico. Esta es la estructura molecular de la partícula de reconocimiento del péptido señal. Y este es el sitio de unión para el receptor de esta partícula, que se encuentra, como dije recién, en la membrana del retículo endoplásmico. Este es el receptor de la partícula de reconocimiento del péptido señal. Esta es la membrana del retículo endoplásmico, donde se encuentra el canal y el receptor para unirse con la subunidad mayor del ribosoma. Entonces, ahora que tenemos todos estos elementos, armamos el rompecabezas y le agregamos aquí al retículo endoplásmico la subunidad mayor del ribosoma, combinando cada molécula con su receptor. Veámoslo en el siguiente esquema. Unión del ribosoma con el retículo endoplásmico. Membrana del retículo endoplásmico. Ahí está el receptor que se une con la subunidad mayor del ribosoma.
la partícula de reconocimiento del péptido señal que se une por un lado con el péptido señal de la proteína que se está empezando a fabricar y por otro lado con el receptor de la partícula de reconocimiento del péptido señal. Ese receptor está unido a la membrana del retículo endoplásmico y de esa forma se produce el alineamiento entre el canal del RE con el canal endorribosómico por el cual se va a inyectar la proteína hacia la luz del retículo endoplásmico. ¿Cuál es el destino de las proteínas que entran al retículo endoplásmico? Algunas proteínas tienen que quedar en la luz del retículo endoplásmico para dirigirse desde ahí hacia su destino final. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo consiguen quedar sueltas en la luz? Porque la proteína se fabrica, según el mecanismo que vimos recién, el péptido señal lo tiene en la punta y queda unido al canal de la membrana del RE. Luego la proteína se sigue fabricando, se sigue elongando y se va introduciendo en el interior de la luz hasta que una vez que está totalmente introducida, viene la peptidasa señal, corta el péptido señal y la proteína queda totalmente suelta en el interior de la luz y puede viajar de ahí hacia su destino. Entonces, resumiendo, cuando una proteína tiene que ser inyectada y quedar libre en la luz, tiene un péptido señal en la punta, el cual es cortado luego por la peptidasa señal. Pero otro destino posible es que la proteína tenga que quedar unida a la membrana del retículo endoplásmico. ¿Y cómo se logra esto? Porque esas proteínas tienen un péptido señal en la punta, pero en el medio tienen otro péptido que se llama péptido stop. Entonces la proteína comienza a fabricarse, se introduce en la luz del RE porque tiene el péptido señal, pero llega a un punto en el cual se frena la inyección de esa proteína y se frena por la existencia de ese péptido de stop. Luego se produce la acción de la peptidasa señal que corta el péptido señal y la proteína queda como trabada en la membrana del retículo endoplásmico por ese péptido stop, de modo que esa proteína va a quedar ahí ya permanentemente y va a ser una proteína integral de pasaje simple de la membrana del retículo endoplásmico. En resumen, entonces, para formar una proteína integral de pasaje simple, tiene que tener un péptido señal en un extremo y un péptido stop en la mitad. Otra posibilidad para lograr lo mismo es que la proteína tenga un péptido señal en la mitad, en lugar de tenerlo en la punta, como vemos en esta secuencia. La proteína es fabricada, pero como el péptido señal está en el medio, es inyectada y queda trabada por el péptido señal en la membrana del RE. El efecto final ha sido el mismo. En el caso de las proteínas de pasaje múltiple, pueden tener un péptido señal, pero en el medio, y un péptido stop en otro sector. Esto determina
como se ve en la secuencia que tenemos en la pantalla, que la proteína comience a fabricarse, quede trabada por el péptido señal que está en color rojo en la membrana del RE, se inyecte a la luz del retículo endoplásmico, pero luego nuevamente quede trabada por el péptido stop. De modo que el efecto final será la formación de una proteína que entra parcialmente a la luz y luego sale y vuelve a atravesar la membrana, constituyendo las proteínas conocidas como pasaje múltiple. Otro destino posible de las proteínas es que viajen con la membrana y pasen a constituir otras membranas que derivan de la membrana del retículo endoplásmico, las cuales van a tener estos distintos tipos de proteínas. La función del retículo endoplásmico entonces es la producción de todos los lípidos de la célula, la síntesis de proteínas en sus ribosomas y también el plegamiento de las proteínas, ya que las proteínas en el interior del retículo endoplásmico toman su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria por la producción de fundamentalmente los puentes disulfuro y también los otros tipos de uniones, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno y puentes iónicos que mantienen esas estructuras. Y además también se produce el agregado de ciertos oligosacáridos. A partir del retículo endoplásmico, en el laboratorio se pueden producir los microsomas. El procedimiento que se utiliza consiste en mezclar y homogeneizar las células. Es un proceso, digamos así, de aplastamiento de las células, por lo cual el retículo endoplásmico se rompe, se fracciona y se forman vesículas, que son los microsomas, lisos o rugosos de acuerdo al sector del que deriven del retículo endoplásmico. Luego de ese proceso de homogeneización, se introduce en un tubo que tiene una serie de sustancias químicas y por un proceso de centrifugación se puede separar los microsomas lisos de los microsomas rugosos y de esta manera se ha podido estudiar a través de estos microsomas el retículo endoplásmico liso y el granular. Debo insistir en que ambos son artificiales y no debe confundirse a los microsomas con los microcuerpos o peroxisomas, que son organoides. Aquí tenemos una microfotografía electrónica de microsomas, donde el diagnóstico lo hacemos porque vemos elementos del retículo endoplásmico granular y también del retículo endoplásmico liso, pero todos formando vesículas. No vemos cisternas, no vemos túbulos, todos vesículas de distintos tamaños, lo cual nos hace pensar que esto es algo artificial que se ha producido en el laboratorio y efectivamente estos son los microsomas.